Tardes arranca la semana previa a las elecciones del 26 de octubre. Tanto hemos hablado, pero ahora se vienen los resultados. Hoy vamos a contarte 4 cosas que van a pasar después del 26 de octubre. Te presento ya las carátulas. La propuesta del expresidente Macri que Milei tiene casi decidido aceptar. 1, vamos a la 2. El criterio para armar el nuevo gabinete, te lo vamos a contar acá. 3. El plan para destruir el riesgo país. El título es de una fuente del gobierno, pero te lo vamos a contar enseguida. Y 4, ¿dónde se encontrarán Milei, Messi y Trump? Mira, este es el afiche original. Sí, es Will Smith también. Sí, es María Corina Machado. Infantino. Nadal. Y acá están Milei, Messi, Trump. Pero enseguida, antes te vamos a mostrar en exclusiva el afiche donde sí puede estar Santilli. Facundo, ¿me ayudás? Ahí viene, mirá. Acá está el afiche. Este es el afiche que va a estar en los centros de votación de la provincia de Buenos Aires, con la singularidad de que efectivamente va a aparecer el Colorado, va a aparecer Diego Santilli. Tenemos la boleta, que en la boleta no aparece. Claro. La boleta es la boleta que tiene en el primer lugar a La Libertad Avanza con José Luis Espert. Este es el afiche que va a estar en cada uno de los 14.000 centros de votación que tiene la provincia de Buenos Aires, con toda la lista de todos los candidatos. Acá estamos viendo en la primera fila, donde hubo muchísima polémica, con recursos, con reclamos en la justicia, el gobierno pidiendo que lo cambien, que cambien esto, para que acá apareciera. Ahí, finalmente no le dieron la razón. Ahí está. Y efectivamente, en la columna de La Libertad Avanza, aparece efectivamente el Colorado, Diego Santilli, Karen Reijard, y el orden que efectivamente aceptó la justicia electoral después de muchos reclamos, del reclamo del gobierno, pero también del rechazo del peronismo, que no quería que esto pasara. Hay una especie de ansiedad en todos los espacios por explicar en qué casillita tienen que buscar a sus candidatos, pero hay distintos ejemplos. Por ejemplo, un funcionario de la provincia de Tucumán que directamente amenazó con echar a las personas que no voten al espacio que se identifica con el gobierno. Y hasta reapareció el ex candidato del peronismo a la presidencia, Sergio Massa, explicando cómo tenían que votar. Esta ansiedad es porque el sistema se estrena. Eso implica una incertidumbre total. Facu, enseguida seguimos con la guerra por el conteo. ¿Lo tenés? A ver, mostrárnoslo de... Así lo explicaba Massa, mirá. Faltan poquitos días. El 26 de octubre cambió el sistema de votación. Tenés 2 formas muy fáciles de votar a Fuerza Patria y de frenar a Milei. La primera, contar hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acordate, como el 7 de septiembre cuando lo empezamos a frenar a Milei. Y en el 7, la crucecita a Jorge Tayana y a Jimena López. Bueno, claro, ¿saben qué pasa? La ansiedad empezó porque este sistema no se usó nunca. Para empezar, hay que leer claramente la boleta. Hay que llevar la lapicera y lo que cuenta, este es el afiche, te mostramos el afiche. Pero lo que cuenta es el voto. El voto es la marca que hagas en el casillero. Lo que cuenta y nada más que lo que cuenta es eso. ¿Lo entenderá la gente? Eso empieza a generar ansiedad, pero también empieza a generar aprietes. Mirá lo que dijo este funcionario de Tucumán. Así que acá no tenemos cómo errarle, por eso yo le digo, aquel que se equivoca porque quiere, porque no lo quiere votar al peronismo, o porque no le gusta el trabajo de la comuna. Y por eso yo el 27 ya tengo impresa la renuncia para que pasen por la comuna a firmar la renuncia. Así que yo creo que no hay modo de equivocarse. Somos color celeste, no hay otro celeste. Frente Tucumán primero, el mapa de Tucumán, el escudo del peronismo, la foto de Osvaldo Jano
Increíble, ¿no? Ese apriete, eso es delito, es un apriete. Alguien tendría que estar accionando. Ya eso es un apriete para votar de una manera o votar de otra. ¿Saben por qué? Porque se terminaron los espacios para las mañas. Enseguida, Facundo, ¿te parece? Lo último que te digo, Sí. para no confundirse, porque el votante, hay 13,5 millones de votantes Sí. en la provincia de Buenos Aires, que van a ver esto que es distinto a esto. Claro. Fíjate que en el final dice, es una boleta que no está en la BUP. Es un orden que no está en la BUP, en la boleta única Sí. de papel. Esto es una advertencia porque este listado no es el mismo que este listado. La única diferencia es el primer lugar. Y En la acá- boleta solamente figuran 5. Y acá lo importante es lo que elijas. No tenés que tachar nada. Solo vale lo que vos elijas. Solo vale lo que vos elijas. Gracias, Facu. Dale. Enseguida vamos con la guerra. Con la guerra. La guerra La por guerra el del escrutinio resultado. provisorio. A ver, amigos, este fin de semana se empezó a difundir por las redes como nuevo un material que ya estaba en la causa Cuadernos y que el material, precisamente, fue presentado en esa causa por el periodista que hizo la investigación. Te pido, Diego, que me acompañes. Dale, Diego, vení. ¿Cómo andás, Presentamos el clip antes. Presentemos el clip, los verdaderos videos de la causa Cuadernos. Hoy es 23 de julio, 14:15 minutos. Acabamos de ir hasta la Quinta de Olivos, en el cual se llevó una valija y un bolso con dinero. En total, 4 millones de dólares recaudados. El dinero fue recibido en manos por el doctor Néstor Kirchner, que le entregó Barata. Barata está ingresando a la casa de Uber. Hoy es 27 de julio del 2010. El licenciado Barata vino a verlo al doctor Kirchner. Diego Cabot está con nosotros. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Cris? Primero, contanos la historia por la cual estos cuadernos, que algunos calificaban de fotocopias, tenían su historia contada en video. Bueno, en su momento cuando yo voy a la casa de mi fuente y me da una caja, ahí había cuadernos y había también un DVD. Y ese DVD está desde el día 1 en la causa. Mirá vos. Nunca, no hay nada nuevo respecto de, por así decirlo, de documentos nuevos. Perdóname, o sea que Centeno no solamente Claro, hizo su registro claro. en los cuadernos, sino también Centeno grabó en el archivó los- celular, claro, en el celular, y eso lo debe haber pasado con alguien a un DVD. Estaba el DVD ahí. De hecho, esto que estás viendo ahora es un documental que nosotros hicimos en el diario, que está Sí. disponible desde el 1 de agosto de 2019, cuando se cumplió un año. Nosotros hicimos un video contando la historia. Son 4 episodios que están hechos por La Nación. Y empieza con este video, ese documental. Diego, vos elegiste 4 tramos, ¿verdad? Yo elegí algunos tramos que van mostrando diferentes cosas. Este es interesante porque hay un auto adelante, Sí. que es ese auto gris que está adelante, que él va siguiendo, y en un momento, mirá, este auto que él va Bien. siguiendo, Sí. en un momento él dice el dominio, y bueno, el dominio ese correspondía, el dominio del vehículo, Sí, acá ese lo dominio tenemos. correspondía a un auto oficial, o sea que había como ahí algún dato, por eso es interesante ese video, y cuenta que están volviendo desde Olivos y que van hasta la casa de Barata y que vienen de entregar 4 millones de dólares. Pero eso lo cuenta él, ¿no? Él va hablando a su teléfono desde su auto. Y como ahí tenés el dominio que se ve y que él en un momento incluso hasta dice el dominio tal y demás. Y elegí algunos otros como para que vean qué tipo de documentos había. Ahora, de los videos que elegiste, ¿algunos llevan o algunos de estos tramos llevan a la idea de la conexión Venezuela de la que se está hablando? Bueno,
Por ejemplo, el que hablas ahí, el que salió ahí un minuto, que es el de que dice Barata se baja a la casa de Uberti. Uberti en ese momento era el director del famoso órgano de contralor de concesiones viales llamado OCOVI en aquel momento. El que vino con la valija de Antonini. Claro, exacto. ¿Querés que veamos el video antes de explicarlo? Vamos a mostrarte el video que muestra la conexión del hombre que volvió en el avión de la valija. En este momento, hoy es 9 de abril. Barata está ingresando a la casa de Uberti. Bueno, eso es en Avenida Las Heras, donde vivía Uberti en ese momento. Uberti era en ese entonces el hombre que manejaba la relación con Venezuela. ¿Sabes cómo empezó a manejar la relación con Venezuela? ¿Cómo? Una vez en un viaje que hizo, le regaló a Chávez un libro de Bolívar, un mini libro de Bolívar, de la Constitución bolivariana. Sí. Un mini libro, chiquitito así. Se lo da y a Chávez le gustó el regalo, le preguntó quién era y a partir de ese momento Kirchner lo designa como el hombre que manejaba la relación bilateral. Obviamente todo lo que tenía que ver puntualmente con... Mira quién está allá atrás. En esa foto estaba Scioli, en una de sus tantas vidas. Él, Uberti y De Vido eran muy cercanos a Kirchner, obviamente, en ese momento. Este es Ola Sagasti. Allá también, en aquel rincón también está Uberti. Bueno, él que manejaba la relación con Venezuela, obviamente los negocios con Venezuela, no la relación bilateral que pasa por la Cancillería, los negocios que había con la Venezuela de Chávez. Diego, cuando se inicie el juicio por los cuadernos de las coimas, no falta nada, es el 6 de noviembre. Sí. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, vamos a volver sobre estos hechos, ¿no? Nos vamos a encontrar con una maquinaria absolutamente instalada en el tiempo, que según la justicia estaba armada para cometer crímenes, ¿no? O sea, crímenes, en este caso delitos, una organización delictual que se dedicaba a recaudar dinero de básicamente empresas que tenían algún tipo de relación. Pero lo vamos a ver en primera persona, porque esto que está contado, que yo te decía de Uberti, está narrado por el propio Uberti, porque no te olvides que Uberti, nosotros estamos mirando ahora el arrepentido que está en España, pero Uberti es arrepentido en esta causa. Tremendo. Y no sabes las cosas que cuenta. ¿Qué cuenta? Bueno, cuenta, por ejemplo, te voy a decir algo, cómo le decía él y De Vido, cómo le decían a Kirchner. El malo, le decían. Ajá, el malo. El malo. Y cuenta, por ejemplo, cómo fue la famosa negociación que hubo entre Argentina y Venezuela con los bonos, ahora que también estamos debatiendo acerca del auxilio americano. Cuenta cómo fue el auxilio venezolano, cuenta de los maltratos de Kirchner y cuenta que una vez viene un ministro aquí a la Argentina, un ministro de Economía o de Finanzas, bueno, no me acuerdo ni cómo era el nombre, ¿te acordás que todos los ministros tenían nombres raros en Buenos Aires, los ministerios? Viene acá y cuando él lo estaba acompañando en Seiza le da un papelito, ¿no? Y le dice, esta es la de tu jefe. Vuelve, él es Claudio Uberti, vuelve a Kirchner, le dice, presidente, me dijeron que esta plata es suya, qué sé yo, y Kirchner dice que la traigan en efectivo. Bueno, y ahí empieza toda una negociación imposible. Venezuela tenía hasta ese prurito que Kirchner quería que la traigan en efectivo aquí, eran alrededor de 25 millones de dólares las comisiones por los bonos. Finalmente van a una cumbre en la isla Margarita, donde estaba lleno de delegaciones, ¿no? Y Kirchner les exige a los venezolanos que le pongan el dinero en el avión. Y lo manda a Uberti, esto contado por Uberti, no por mí, ¿no? Esto está en la causa. Está en la causa. Lo mandan a Uberti a ser el gestor de esos pagos. Bueno, perdóname, o sea que Uberti ya admitió en la causa sí, absolutamente. El pago de 25 millones de dólares, que coincide con los famosos 25 millones de los que habla también el Pollo Carvajal. Nunca sabremos si son esos u otros, ¿no? Porque como bien sabes, el dinero es fungible, pero Uberti, escúchame esto, Uberti no logra en esa cumbre
no logra que los venezolanos le pongan 25 millones de dólares Sí. en efectivo para traerlo, dicho sea de paso, en el avión presidencial. Claro. Bueno, moraleja, cuando regresan, Kirchner lo pone en penitencia. En ese momento el gobierno de Kirchner había alquilado un avión, ¿viste esos jumbos de aerolíneas que tenían como un doble piso en Sí. la parte de adelante? Bueno, lo dejan abajo, no lo invitan a la parte de arriba donde están los hombres. No le ponen la pulserita del No VIP. le pongan la pulserita del VIP. Viene Muñoz, el secretario privado, que también, Sí. hombre también El que millonario. tenía 70 millones de Exacto. dólares. Y No le sabemos dice, cómo. no te puedes dormir porque te va a llamar Kirchner. Ajá, no lo dejan dormir. No lo dejan dormir. El tipo estuvo ahí todo el tiempo Tortura muy china. nervioso hasta que lo llaman arriba, le dice de todo, lo basurea, sí, Sí. dice él, y lo insulta delante de todos porque no había logrado esos 15 millones de dólares. Perdón, esos 25 millones de dólares en efectivo. Entonces vuelve Uberti con la tarea de ver cómo hacían y escuchá esto porque es muy interesante, desde Venezuela, en uno Sí. de los viajes que él hizo, en un momento se alquila un avión y va él solo a negociar esa plata, le dicen, quédate tranquilo, pero lo vamos a ir hablando por teléfono. Pero para que vos sepas, le dicen, cuando hablemos de refinería es que estamos hablando de este tema. Y a cada millón le vamos a decir técnicos. Moraleja, dice yo, una vez tuve que ir al aeroparque a buscar por los temas de la refinería 11 técnicos. 11 palos. No 11 lo puedo creer. palos. El código Uberti. Sí, Dame, 11 palos. Dame un ratito, Diego, dame un ratito y seguimos con los videos Lo que de los quieras. cuadernos. Quiero empezar a cumplir con los que les anuncié al comienzo. Gracias, Diego. No, por nada. 11 técnicos, 11 palos. Te voy a contar entonces los 4 temas que van a ocurrir después del 26 de octubre. Vamos primero con el tema económico, con el plan para destruir el riesgo país según el gobierno. El plan para destruir el riesgo país es como lo llaman las fuentes de la alta conducción económica del país. Tiene que ver con lo que se anunció hoy. El swap por 20.000 millones que el propio Milei hoy reveló qué hará con ese dinero. Pero enseguida te vamos a contar qué pasa con los otros 20.000 millones. Dale. La estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Es decir, nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen un crédito en pesos por el equivalente a 20.000 millones de dólares. Solamente se ejecuta cuando usted lo necesita. Digamos, nosotros, en caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, digamos, haremos los pagos del 2026 utilizando la línea del swap y sería tomar deuda para pagar deuda. Con lo cual, ese es el fin que tiene. Es para darle seguridad a aquellos que han... Bueno, en lo que va de este tiempo de mucha volatilidad cambiaria, muchos especialistas insistieron una y otra vez que el error del gobierno había sido no acumular reservas. Y lo que generaba intranquilidad era cómo, o por lo menos tener claro cómo el gobierno argentino iba a poder cumplir con los vencimientos. Este anuncio sobre la utilización del swap, es decir, que el swap no se va a usar eventualmente para sostener el valor del peso, que el swap se va a usar para despejar el horizonte sobre el pago de la deuda, es uno de los puntos más importantes para el gobierno porque dicen, con esto vamos a tranquilizar el horizonte en cuanto a los vencimientos. Pero se habla de otros 20.000 millones de dólares que nos preguntábamos, ¿pero esos 20.000 millones de dólares también vienen por parte de los Estados Unidos? Bueno, nosotros te vamos a contar de qué se trata esta operatoria, pero antes quiero mostrar algo que tuiteó el secretario de Finanzas esta tarde, porque ahí está la pista. Hoy Pablo Quirno habló de las tratativas para una operación de recompra de deuda soberana. De esto, cuando habla de esto, habla de los otros 20.000 millones de dólares, pero no son 20.000 millones de dólares que va a prestar los Estados Unidos. Primero les voy a contar cómo funcionaría esta operatoria. Con cada dólar que se tome de deuda,
se va a rescatar 2 porque los bonos cotizan a la mitad. Y esto es lo que se va a hacer con los otros 20.000 millones de dólares, pero en una operación con bancos que va a estar respaldada por el Tesoro. Insisto, es una operación que tiene banco asignado, es el JP Morgan, pero en este caso se va a rescatar deuda soberana en una operación con bancos que va a estar respaldada por el Tesoro, pero no va a ser dinero extra que presten los Estados Unidos. Lo que se busca en este caso es despejar también el horizonte con respecto a los bonos de la deuda soberana del país. Ahora vamos a pasar a los criterios para armar el gabinete. Vamos a la otra carátula. En estas horas se está hablando, vamos a la carátula, ahí está. ¿Cuál va a ser el criterio del presidente para armar el gabinete? Ustedes saben que en estas horas hay, yo le diría, una especie de guerra interna, vamos a decirlo así, que empieza a emerger en cuanto a quiénes van a ocupar distintas posiciones en lo que sería el reformateo del gobierno. Bueno, lo que me dijeron a mí hoy es que la conformación final del gabinete no solo no está hoy, es decir, hoy el presidente no tiene ya una lista, no está. La conformación final del gabinete va a depender de los resultados del domingo a la noche. De hecho, hoy, a esta hora, el presidente tiene 2 gabinetes armados, porque tiene 2 escenarios, de acuerdo a lo que pasa en la noche del domingo. Pero el presidente va a decidir en función de cómo sea el nuevo Congreso. Va a decidir, escuchen esto, porque este va a ser el criterio, va a decidir en función a los que puedan negociar con más eficiencia de acuerdo a cómo esté compuesto el Congreso. Fíjense este dato, porque lo que hoy vemos es una especie de tensión mediática por la cual aparecen voceros del canciller Huertain que dicen el canciller no aceptaría seguir si el jefe de gabinete es Santiago Caputo. Entonces uno dice, che, pero ya hay un nombre puesto para ser jefe de gabinete. A esta hora no hay un nombre para el jefe de gabinete después del 26 de octubre. Yo pregunté, ¿pero esto significa que puede seguir el que está? Reitero, el criterio para saber quién va a ser el jefe de gabinete después del 26 de octubre o quién va a seguir siendo el jefe de gabinete va a tener que ver con la conformación del Congreso. Es decir, con quién es mejor interlocutor de acuerdo a lo que surja de la elección. A ver, el presidente tampoco tiene una decisión tomada sobre el gabinete. Y hay 2 escenarios y 2 estructuras distintas de gabinete. Acá viene una cuestión muy clave. Estos 2 escenarios tienen que ver con el resultado, pero sí hay una cuestión que está definida. Milei va a incorporar a quienes Macri sugiera para áreas que no están teniendo hoy un funcionamiento óptimo. Esta es la definición sin entrar en detalle, pero esta es la definición dicha. Ahora, hoy hay que mirar pensando en cómo va a ser el nuevo gabinete a una lista de personas. Una lista de personas que incluyen estos nombres: Diego Valenzuela, Cristian Ritondo, Guillermo Dietrich, Rodrigo de Loredo, Diego Santilli y Javier Iguacel. Acá vamos a ver que de este lado tenemos macristas puros. Y me están haciendo señas, ahora me va a contestar algo Facundo que tiene también. Acá tenemos los que podríamos decir fueron los mediadores, los mitad amarillo, mitad violetas, ¿no? Los que tienen un pie en cada lado, los que negociaron fuerte los armados bonaerenses. Santilli hoy candidato. A ver, Santilli en la elección que haga se está jugando muchas cosas, porque de hecho les podría decir que entre Santilli y Valenzuela probablemente está el candidato a gobernador para las elecciones de 2027 en la provincia de Buenos Aires. O sea, Santilli está jugando mucho más que la diputación. También puede estar jugando un lugar importante en el gobierno. Y Valenzuela es una persona de altísima confianza para el presidente. Recordemos que el desembarco de Milei la semana pasada en la provincia
fue en el distrito del cual Diego Valenzuela es intendente. Y después tenemos a Cristian Ritondo, también fuerte en el armado bonaerense y fuerte en la Cámara de Diputados, aunque, atención, yo pregunté hoy, ¿cambia la presidencia de la Cámara de Diputados? Y la verdad que las fuentes te dicen, no, eso sigue como está. Pero cuando hablas con otras fuentes, que no son estrictamente la Casa Rosada, muchos están diciendo, la verdad, para nosotros sí va a cambiar. Eso se mantiene en una nebulosa. Y finalmente agrego a Rodrigo de Loredo, porque aquí tal vez podemos ver lo que sería el atisbo de abrir aún más el juego. Para interlocutores que también pueden tener que ver con el sector más del centro, que el gobierno va a tener que convencer a la hora de negociar las reformas. Facundo Chávez tiene algo para agregar. Adelante, Facundo. Sí, yo no sacaría de ese listado a Guillermo Montenegro, porque Guillermo Montenegro es una alternativa más. Y como decías bien vos, el tema de la Cámara de Diputados es central y no va a estar desanclada de lo que pase con el gabinete. Y como bien decías, hay muchos que están dentro del gobierno pensando en cambiar a Martín Menem, que literalmente no tiene apoyo parlamentario, y poner en su lugar eventualmente a Cristian Ritondo. Entonces, sacando a Ritondo y poniendo a Guillermo Montenegro, y con un Ritondo empoderado en la Cámara de Diputados, me parece que habría como un escenario complementando gabinete con Congreso. Bueno, y después hay otra cuestión, Facundo, no sé si estás de acuerdo con lo que voy a decir ahora, porque a algunos les llama la atención que ya empiecen a emerger tensiones. Y me decía alguien hoy, las tensiones tienen que ver con las ansiedades, precisamente porque empieza a haber una especie de silencio de radio en quienes toman las decisiones, dígase el presidente de la Nación, dígase la propia Karina Milei, y el punto es que ante ese silencio de radio, muchos empiezan a hacer su juego porque saben que pueden venirse cambios que no sean esperados. Lo que sí me dicen a mí es que la decisión del gabinete de ninguna manera hoy es número puesto. De ninguna manera hoy es número puesto, porque esperan los resultados del domingo. La guerra de resultados, Facundo, sí, está picada. Está picada, está muy, muy, muy picada, porque lo que hay es, después de lo que pasó en el simulacro del sábado, ahí estuvimos el sábado en el Correo, los fiscales vieron lo que había hecho la Dirección Nacional Electoral y pusieron el grito en el cielo. Hay que tener en claro que de lo que estamos hablando es del escrutinio provisorio, no estamos hablando de los recuentos particulares que puede hacer el peronismo, que puede hacer el gobierno, no tiene que ver con eso, tiene que ver cómo el gobierno presenta los datos. Y lo que hay es una batalla por el relato de esa foto. Hay un video que yo le pasé a la producción de qué fue lo que llamó tanto la atención de los fiscales del peronismo, que es la unificación de los votos en una categoría que es la categoría, fíjate lo que dice arriba de todo, Argentina. Sí. Lo que dice el peronismo es, no puede haber una categoría argentina porque lo que se votan son diputados y senadores de 24 distritos. No hay un solo distrito que se llame Argentina. Atención, ¿vos te jugás a qué va a decir la Cámara sobre esto? Yo creo que la Cámara, porque hoy ingresó un reclamo formal administrativo, no es judicial, es administrativo, que presentó Fuerza Patria, y mañana va a haber una reunión en la Cámara Nacional Electoral y van a tomar una decisión en la Cámara Nacional Electoral. Hoy me decían que esto no se hizo en otras elecciones y que les llama mucho la atención que hayan presentado esta categoría, porque esta categoría no se aplica a elecciones nacionales de medio término, parlamentarias, porque la Argentina no es un distrito único. A ver, Facu, son 24 provincias. La que me parece que se va a animar a decir que dice la Cámara mañana es Cami. A ver.
Yo te diría que por ciertos criterios jurídicos que se han empleado en otras oportunidades, lo más probable es que el escrutinio provisorio refleje los datos por distrito y no nacionales. O sea que le van a dar la razón al peronismo en este caso. ¿Cuál es la cuestión? ¿Por qué es muy complejo para el peronismo? Porque al tener lista Fuerza Patria tan solo en 14 de las 24 distritos de las provincias de la Ciudad de Buenos Aires, lo que va a terminar sumando el distrito país, y por eso fue el grito del cielo, eran aquellos que tenían Fuerza Patria. Con lo cual en el total de votos lo que se reflejaba era naturalmente un porcentaje menor o una cantidad de votos muy menor a lo que por ahí podía obtener la Libertad Avanza teniendo las listas unificadas en todas las provincias, cosa que fue muy inteligente de parte del armado, ¿no? Tener la misma lista en todas las provincias. Te añado algo, Cris, no fue el único partido que hizo una presentación ante la Cámara, sino que también lo hizo Ciudadanos Unidos, por la Ciudad de Buenos Aires, que cerró finalmente un acuerdo con Provincias Unidas. Le pidieron lo mismo, porque ellos no quieren que se refleje separado también. Entonces todos los que no lograron un armado unificado ahora están pidiendo que solamente se muestre por distrito. Que es en definitiva lo que refleja el padrón definitivo. Ahora, les pido que hagamos un ejercicio de síntesis, porque para no hablar tan técnico. Sí. Periodísticamente. Es complicadísimo. Periodísticamente. ¿Qué vamos a contar el domingo a la noche? La cantidad de votos, quién ganó y quién perdió, pero sí. No, pero el tema es que de qué lista. Sí. Pero perdón, vamos a contar cuánto tiene el peronismo a nivel país y cuánto tiene el no peronismo. ¿Cuánto sumó el gobierno solo? ¿Cuánto sumó el kirchnerismo solo? Mirá. Hay una foto que tiene la producción que es de las boletas de todo el país del peronismo. A ver, ¿la tenés a la foto? Una foto concentra las 13 provincias que tiene Fuerza Patria. Ahí estamos viendo las 13 provincias, una por una. Fíjate que dicen todas. Fuerza Patria, Fuerza Patria, Fuerza Patria. Son 13. La otra... A ver, la otra. Son 11, que no tienen ninguna Fuerza Patria. Entonces, va a sumar la Dirección Nacional Electoral lo que es la lista de Tucumán, por ejemplo, Jaldo, que se lleva las patadas con Cristina, con Fuerza Patria. ¿Cómo van a sumar eso? Mirá, ese es el gran problema que pero hay. Después tenés otros ejemplos como el de Entre Ríos. Acá hay una cuestión, me parece, ¿no? Me parece importantísima. ¿Cuánto va a lograr sumar el gobierno solo? Claro. Va a ser un cálculo que va a estar en todos los análisis. Y después, aunque la noche del domingo algunos quieran sumar a todo el peronismo y el propio gobierno quiera sumar a todo el no peronismo, atiendan esto, el juego es en el Congreso. Eso es. El juego es cuántos votan reformas, cuántos no votan reformas. ¿Cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos representados? Hoy, en los hechos, en algunas cuestiones, el gobierno logró sumar peronismo. Me parece que dependiendo el voto global que logre la Libertad Avanza, va a poder decir el domingo a la noche, tengo más fuerza o menos fuerza para sumar a tales o cuales peronistas y al resto de las posiciones de centro, de acuerdo también al número que saquen. Es decir, hasta el análisis de lo que vamos a decir el domingo a la noche va a estar determinado por el número que el gobierno logre sumar por sí solo. Ese número tiene una base. La base es el tercio. Cada punto por encima del tercio vale oro. Y ni hablar cuanto más se acerca al 40 o cuanto más se aleja del 40. Exacto. Dicho esto, permítanme contarles la otra carátula, porque no quiero perder nada de lo que quiero contarles para seguir eventualmente con los otros datos de la guerra. Acá hay una propuesta del expresidente Macri que ya Milei tiene casi decidido aceptar. Esto le va a interesar a Diego Cabot, le va a interesar a Camila, porque voy a hablar de la hidrovía. Hidrovía. Estamos hablando de la vía pluvial por la que se traslada casi el 80 o más del 80% de las exportaciones de granos. Es un montón. ¿Saben cuánto recauda por mes, por año este traslado? Vamos a llevarlo anual. Son unos 300 millones de dólares al año. Que, atención, depende de la duración del contrato, pueden ser 10.000 o 20.000 millones de dólares. ¿Saben cuál es la propuesta que está decidido a aceptar o casi decidido a aceptar el presidente Milei? Y es una propuesta del expresidente Macri. Fraccionar en 3
tramos la hidrovía, generando una fuerte competencia entre los tres que hagan, de alguna manera, que compartan esta responsabilidad con un esquema parecido al eléctrico, donde se dividió el negocio en varias partes. Esto saldaría viejas contiendas. Como ustedes saben, Diego, Camila, este tema había generado muchos chisporroteos en la relación Milei-Macri y tal vez es la prenda de negociación, si se quiere, para un entendimiento luego de una discusión que fue muy picada y que salió a hacerla pública el propio Santiago Caputo. No sé si quieren agregar algo, Camila o Diego. Bueno, vos estás refiriéndote a la licitación que, recordemos, en febrero se declaró nula, o sea, básicamente un solo oferente tuvo. Un solo oferente, que fue al que el gobierno no le avisó que no iba a licitar al otro día, y el pobre quedó ahí ofreciendo solo, y básicamente es el que el gobierno dijo que era un, por así decirlo, un amigo de Milei. Te digo algo de este tema, hay bastante bronca, te diría, no solamente dentro de de lo que es el PRO, que miran la gestión, sino también algunos dentro del gobierno, de lo lento que han ido algunas privatizaciones, o por lo menos algunas definiciones con temas concretos. La hidrovía es uno de ellos, las rutas es otro, que no te olvides que a 2 años todavía no han adjudicado ninguna. Bien, este tema es clave. Dijiste rutas. Sí. Sectores que no funcionan en forma óptima. Absolutamente. Esos son los sectores donde podrían aparecer hombres del macrismo. Y voy a la última, pero antes de ir a la última, ¿a dónde se van a encontrar Trump, Milei, Messi y todo este elenco que parece, no sé, una especie de serie de Netflix, ¿no? El elenco estelar. Hoy Trump salió a dar una explicación y generó una polémica tremenda, porque claro, le metió un dramatismo total a la elección. Mirá lo que dijo. Question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as they are Argentina's fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. Bueno, Trump volvió a hacerlo de nuevo. ¿Ustedes se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de si la ayuda llegaba solamente si el presidente ganaba las elecciones? Bueno, hoy llegó el swap y todavía las elecciones no ocurrieron. Pero Trump tiene un problema. Necesita justificar ante los votantes norteamericanos la ayuda que le está dando a Argentina. Y al mismo tiempo, los republicanos en el gobierno están tratando de instalar una nueva visión geopolítica y una nueva doctrina en Latinoamérica. Al mismo tiempo que Trump decía que tiene que rescatar a Milei, también decía que el presidente de Colombia, ya no solo habla de Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un narcotraficante y que le quitaba a Colombia 40.000 millones de dólares en subsidios. Escuchen. And in fact, even when they had better presidents than they have right now, that's how they're making a lot of money, drugs. I used to complain about it when they had a very nice president, but he wasn't doing it. It was all talk. They are a drug manufacturing machine, Colombia, and we're not going to be part of it. So we're going to drop all money that we're giving to them. It has nothing to do with them stopping drug production. And you look at the fields are loaded up with drugs, and they refine the drugs, and they make tremendous amounts of cocaine, and they send it all over the world, and they destroy families. No, Colombia is out of control, and now they have the worst president they've ever had. He's a lunatic who's got a lot of problems, mental problems. Bueno, Estados Unidos está aplicando una política de amigos y enemigos, de premios y castigos. 40.000 millones de dólares estaría reduciéndole de apoyo a Colombia en distintas medidas, en distintos subsidios y otro tipo de medidas que coinciden justamente con el total de la ayuda que recibiría la República Argentina. Pero al mismo tiempo, hoy me confirmaban la reunión del 6 de noviembre en Miami. Volví a ponerme el afiche. Bueno, está confirmado que va el presidente Milei. María Corina Machado
puede asistir virtualmente, porque como sabemos se encuentra en una situación de clandestinidad, porque está perseguida por el régimen de Maduro. Actualmente en el régimen de Maduro la paranoia es tal que los líderes del gobierno, es decir, Maduro y sus secuaces del narcoestado de Venezuela, ni siquiera duermen todas las noches en el mismo lugar. Van cambiando custodias, dejan los celulares, porque no saben si hay en ciernes una operación que puede estar liderada por los Estados Unidos. Pero les voy a mostrar el video con el que ya se anuncia la presencia de Milei. America Business Forum, the global stage where the world's leaders meet. And this year, a voice that shook politics joins the conversation. From Buenos Aires to Miami, President Javier Milei, a leader defined by conviction, courage, and the will to defy the system. At America Business Forum, he'll share his vision on freedom, leadership, and the future of Argentina and the world. America Business Forum 2025, November 5th and 6th, Kaseya Center, Miami. Be part of history. La entrada a este evento va de los $100 a los $10.000. ¿Cuál es la Argentina y cuál es Milei? ¿La que dice Trump que está luchando por su vida porque están muriendo? ¿O la de Milei que va a dar, comillas, cátedra con Messi y Trump a Miami? ¿Saben qué? Creo que eso también se va a definir el 26 a la noche cuando se cuenten los votos. Voy a la mesa rapidito.